La verdad que, bueno, yo quería empezar un poco mi presentación, a lo mejor con un sentido un poquito más problemática. Aquí lo podéis ver. Aquí hemos hablado de la pérdida de agua, del estrés hídrico que ya ha comentado también Gonzalo. Yo quería enfocarme durante mi presentación un poco en la problemática de las fugas. Creo que es muy interesante lo que ha comentado anteriormente Carlos. Hace falta intentar ahorrar el agua. Creo firmemente que eso se puede hacer a través de las fugas, pero también quería hacer durante mi presentación ese inciso en una pequeña fuga no solamente es importante por la pérdida del agua, de la energía que ya hemos visto en las plantas de tratamiento, etcétera, pero también porque puede ser el inicio de una problemática mucho más grande que bueno, que estamos viendo un poquito. Roturas, explosiones, evidentemente dañando las carreteras, agujeros muy peligrosos, por no hablar de los daños materiales que puede tener en su entorno, en edificios también, inundaciones. Bueno, y ya llegando un poco al más extremo, ¿no? Al riesgo por la salud pública, alguna desgracia mayor que puede ocasionar una explosión de tubería. Claro, una explosión así puede dejar a parte de una población directamente sin agua potable, que para una empresa de agua es lo peor que les puede pasar. Y todo esto es bueno, vinculado un poco al costo que tiene. Volviendo al tema de decir, la pérdida de agua evidentemente es la problemática número uno, pero viendo un poco esto se puede decir que la problemática también es la misma gestión de la tubería, porque no solamente es la pérdida de agua, sino la necesidad de que esa infraestructura sea lo suficientemente bien gestionada como para que esta problemática no ocurre. Gonzalo lo ha comentado, la mayor parte de la tubería fueron instaladas en los años 50, 60, 70 y ya llegan a una edad donde se está ocasionando ya una problemática. Lo dicho, una pequeña fuga puede ser el inicio de un gran problema, ¿no? Entrando un poquito más en las mismas fugas, fugas en el mundo, por decir, en España estamos alrededor de un 25-26% de agua no registrada, que es bastante. En el resto del mundo hay sitios donde es mucho menor, mucho mayor. Lo que sí me gustaría comentar un poco, porque siempre hablamos de la buena gestión, de la problemática, de quién lo hace mejor, quién lo hace peor. Evidentemente no solamente depende de la gestión misma de la tubería, depende, como hemos escuchado anteriormente, de la antigüedad de la tubería. Luego influyen muchas otras cosas. Muchas veces lo digo, a veces no solamente es la gestión, sino también el propio entorno donde se encuentra la tubería. No es lo mismo gestionar una tubería, evidentemente, en un país con muchas montañas, con mucha diferencia en presión dentro de la tubería, donde es mucho más probable encontrar problemática que a lo mejor en sitios donde la tubería se encuentra en un superficie mucho más plano, donde no hay esos cambios de presión y por lo tanto es a lo mejor de alguna forma más fácil gestionar esas tuberías, ¿no? Lo que sí pensamos firmemente es que para evitar problemática como la que hemos visto antes, es muy importante plantear la gestión de la red como una gestión correctiva, preventiva, no correctiva.
ahora mismo nos encontramos que la mayor parte de las entidades gestoras de redes de agua se plantea buscar fugas cuando realmente se han dado cuenta de que tengan fugas. Lo que queremos intentar desde Aganova es cambiar un poco ese planteamiento por parte de las empresas de agua y intentar ser preventiva. No solamente por el mismo ahorro de agua, sino también porque poder actuar sobre una pequeña fuga o una anomalía pequeña en una tubería es mucho menos costoso, y por no hablar que se puede directamente actuar antes de encontrarnos una desgracia como de las que hemos hablado anteriormente, ¿no? En Aganova nos hemos planteado la detección de fugas centrándonos básicamente en las tuberías de gran diámetro. ¿Y eso porque tenemos mucha experiencia en detección de fugas utilizando cualquier tipo de herramienta existente en el mercado. Y en un momento dado nos dimos cuenta que la problemática real para detectar las fugas se encuentra sobre todo en las tuberías de gran diámetro, es decir, las tuberías de transporte. ¿Por qué? En la red de distribución normalmente las empresas gestoras de agua tienen una forma de buscar las fugas bastante recurrente. A través de geófono, correlación, el logger, ya está bastante introducido, ¿no?, esa detección de fugas constante en la red de distribución. No es así en la red de transporte. ¿Por qué? Porque detectamos y sabemos que estas herramientas, como pueden ser geófono, logger, correladores, no funcionan bien en las tuberías de gran diámetro. Son más complicados de gestionar, detectar las fugas. ¿Por qué? Primero porque las tuberías de transporte normalmente están de una forma mucho más profundo en el subsuelo. Un geófono puede detectar fugas en una tubería fácilmente si esa tubería se encuentra a menos de 3 metros de profundidad. Estas tuberías de transporte se pueden encontrar fácilmente a mucho más profundidad. Luego, también influye mucho la escasez de acceso a la tubería de gran diámetro. No encuentran tanto elementos en ellos, entonces es más complicado de encontrar las fugas. Y es de allí donde hemos pensado, vale, si desde fuera nos cuesta tanto detectar las fugas en esas tuberías cruciales, vamos a intentar detectar las fugas desde dentro. En el 2015 empezamos con el desarrollo del sistema Nautilus y en el año 2016 empezamos a proporcionar esta herramienta en el mercado. Como podéis ver, es una tecnología para detección de fugas desde el interior, sin cable y con una flotabilidad neutra. Este año también, como parte del sistema Nautilus, como parte del servicio, hemos implantado ya la plataforma Nemo, que sería la plataforma de resultados e incluso gestión del trabajo durante las inspecciones de Nautilus, para darle al servicio Nautilus ese elemento de recurrencia. Y os explico un poquito cómo funciona. Como he dicho anteriormente, es una tecnología inalámbrica, lo cual es bastante importante porque con esa tecnología inalámbrica somos capaces de recorrer muchísimos kilómetros de tubería en una inserción. Es decir, una inserción en un día. Puede ser hasta 35 kilómetros fácilmente en un plazo de 10-15 horas, dependiendo evidentemente del caudal del agua. Luego es interior, lo cual es importantísimo porque somos capaces de detectar la fuga, de escuchar la fuga muy cercana a donde se genera ese sonido, ¿no? Luego tiene también esa flotabilidad neutra. Entendemos, la esfera Nautilus es una esfera de 6 centímetros, es una esfera muy pequeña,
introduciéndolo en tuberías de entre 300 milímetros de diámetro mínimo hasta unos 1.600 o incluso más, recorriendo 35 kilómetros, es sorprendente porque puede encontrar un montón de situaciones. Nautilus no tiene problema con eso porque, bueno, intentamos siempre con su flotabilidad neutra que se mueve por el centro de la tubería, no solamente porque es donde menos sedimentos se encuentran en la tubería, sino también es fácil de esquivar cualquier obstáculo que pueda haber en la tubería. Y bueno, básicamente, aquí lo podéis ver ya un poco en el GIF, se introduce la esfera a través de válvulas existentes, válvulas de aire, por ejemplo. Durante el trazado necesitamos algunos elementos para acoplar lo que es el sistema de sincronización. Y al final del tramo que se quiere revisar, instalamos una red que es la que capta la esfera. Una vez extraída la esfera, sacamos toda la información, hacemos un filtrado sobre el sonido que hemos captado y somos capaces de detectar fugas tan pequeñas como de 0,005 litros por segundo al metro exacto. ¿Por qué es eso interesante? A lo mejor ni siquiera es tan interesante encontrar una fuga tan sumamente pequeña en una tubería de gran diámetro, porque bueno, a lo mejor ¿no? el agua que se pierde en ese punto no es lo suficientemente significativo como para hacer esa recuperación de ese punto, ¿no? Reconstrucción. Pero sí es muy importante tener ese tipo de anomalías o ese tipo de fugas muy pequeñas en cuenta para hacer esa evolución, esa revisión. Si con Nautilus decidimos revisar en la misma tubería 2 veces al año, por ejemplo, somos capaces de ver esa evolución de ese punto en concreto y por lo tanto, ver el momento perfecto para actuar sobre ella, sin que esto finalmente llegue a producir una problemática como la del inicio de mi presentación. Actualmente utilizamos nuestros clientes utilizan este sistema para 3 tipos de problemática. La primera sería la detección de fugas como tal. El cliente sabe que tiene una fuga en una tubería importante y lo que necesita es que este sistema busque el punto exacto al metro, como he dicho anteriormente. Eso es bastante importante. En una tubería a lo mejor de 10-15 kilómetros poder decir exactamente al metro exacto dónde se encuentra esa fuga ahorra mucho tiempo y dinero y costes, ¿no? Para el cliente. Pero luego cada vez más estamos trabajando con clientes que el interés que tienen es evaluar su red. Gonzalo lo ha dicho, hace falta muchísima inversión en este momento para poder rehabilitar toda esa red que ya tiene una edad, ¿no? y que puede fallar en cualquier momento. Nautilus ayuda mucho en ese sentido, porque con Nautilus somos capaces de revisar toda la red, y así dar la posibilidad al cliente de empezar en estas partes de la red donde se ve más dañada, donde es más importante, y como tal alargar un poco la vida útil de la tubería. No necesariamente toda esa red ya antigua tiene que estar en malas condiciones en todas partes, ¿no? Depende mucho de una parte para otra. Nautilus ayuda mucho en ese sentido. Lo estamos viendo mucho en Estados Unidos, que también se utiliza mucho para esa revisión general de las infraestructuras. Y luego estamos ya trabajando con muchos proyectos que lo que requiere realmente es esa prevención. Lo he comentado anteriormente, si somos capaces de explicar al cliente, de indicar al cliente dónde se encuentran esas anomalías, esas fugas sumamente pequeñas, y con una segunda revisión incluso somos capaces de explicarle al cliente cuál ha sido la evolución de ese punto, los clientes van a poder actuar
sobre los puntos de interés de forma preventiva, que al fin y al cabo es lo que buscamos con este servicio. Los resultados del sistema Nautilus, como he dicho anteriormente, somos capaces de detectar fugas, que es evidentemente probablemente la parte más importante. Dividimos los resultados de fuga en tres diferentes tipos de fuga: las fugas grandes, las fugas medianas y las fugas pequeñas. Pero también somos capaces de detectar bolsas de aire ocluido. También es muy importante ese dato. Puede afectar mucho a la vida útil de una tubería. Por lo tanto, es un dato que pensamos también muy importante para el interés del cliente. Y luego también somos capaces de identificar lo que llamamos nosotros anomalías. Llamamos anomalías a cualquier sonido que captamos en la tubería que puede significar que en ese punto algo pasa. No somos capaces de decir exactamente qué es lo que pasa, pero algo pasa que puede tener una influencia en la tubería, en ese punto, y por lo tanto indicamos al cliente que es un punto a tener en cuenta. Todos los resultados, no solamente los resultados, realmente cuando empezamos con un servicio Nautilus con nuestros clientes, empezamos con toda la planificación. Esto requiere mucha planificación. Mejor que se planifica una inspección con Nautilus, mejor saldrá, evidentemente. En la plataforma Nemo introduciríamos todos los datos que tenemos sobre el tramo o los tramos. Hemos hablado anteriormente que cada vez más tenemos clientes que lo que requiere es una revisión de la red casi íntegro de transporte, y se realizaría esa planificación en la plataforma Nemo. El cliente tendrá también su usuario para poder ver exactamente cómo avanzamos con la planificación. Luego, durante la ejecución en campo, la inspección, Nemo ayuda también a identificar los puntos de más interés, los puntos donde se encontrarían los sincronizadores, etc. Y evidentemente lo más importante son los resultados. El cliente con Nemo va a poder entrar en la plataforma y ver los resultados de una forma muy organizada. Intentamos reflejar todas las fugas, todas las anomalías encontradas directamente sobre la parte de la tubería, como podéis ver un poquito en la imagen de la izquierda. Y además el cliente va a poder ver todas las intervenciones que hemos hecho con Nautilus. Entonces va a tener unos KPIs en un dashboard de mucho interés: el número de fugas totales que hemos encontrado. Podrá además escuchar los audios de las fugas encontradas, etcétera, etcétera. Me gustaría hablar un poco sobre un caso de éxito que tenemos. Es un proyecto que estamos realizando en Qatar. Como ya se sabe, allí el estrés hídrico que hemos hablado antes en la intervención de Gonzalo, por ejemplo, es alto en España, pero allí probablemente mucho más. Y se puede decir que la empresa allí con la que estamos trabajando sí que hace esa gestión preventiva, ¿no? Desde el mediados del año 2019, cuando hemos empezado este proyecto, es un proyecto que tiene una duración de 3 años. Vamos a revisar en total unos 1.000 kilómetros y bueno, el resumen más o menos hasta octubre del año pasado es que se detectaron en 317 kilómetros. Actualmente vamos más o menos por 500 kilómetros ya, pero entonces en 317 kilómetros encontramos un total de 104 incidencias. De las incidencias, que pueden ser bien anomalías, aire, quiero destacar evidentemente las fugas, que fueron 52 fugas encontradas. Pues eso significa una pérdida media de 1.332 metros cúbicos por kilómetro al año, que se traduce en 1.368 euros por kilómetro
al año. Y en total, por lo tanto, llevamos ya 406.033 euros al año, ¿no? Recuperado. Aquí podéis ver un ejemplo de fuga tipo 2 con un caudal estimado de entre 0,5 a 1 litro por segundo. Allí todas las fugas se encuentran al metro exacto. Y bueno, casi terminando, Aganova trabaja con una red internacional de socios. Estamos ya trabajando casi con socios en 60 países. La mayor parte de nuestro trabajo actualmente viene de Medio Oriente. Acabamos este año empezando también a trabajar en un proyecto importante en Abu Dhabi, donde el estrés hídrico igualmente es muy importante, ¿no? Y para dar un poquito las conclusiones, y vuelvo un poco a insistir en lo que hablé ya al principio de mi presentación, una correcta gestión no es una gestión correctiva, sino sería una gestión preventiva. Necesidad de inversión del que se ha hablado es evidente, pero sí que se podría, a través de las herramientas que hemos comentado, intentar minimizar la inversión, ¿no? Y al menos utilizar esa inversión en los puntos más críticos de la red de alta, en las partes donde el daño se ve más evidente. Y con eso queremos ayudar en Aganova a encontrar esos puntos. Queremos ser una herramienta recurrente en el mercado, queremos ser el geófono para las tuberías de gran diámetro y bueno, pues espero haber sido claro. Muchas gracias por vuestra atención